Vivimos en un mundo donde nos decepcionamos, decepcionamos a otros, pero esa palabra tiene como una carga que a veces le huimos. No queremos decepcionarnos, pero señores, es parte de la vida. La vida es ensayo y error. Y aquí vamos a abordar un tema que a veces nos cuesta, nos da miedo, pero que tenemos que pasar. Siempre vamos a vivir en una decepción, vamos a decepcionar, pero forma parte de la vida. Eso es lo que vamos a hablar. Todos hemos pasado por una decepción. Nadie se escapa de eso. Así que... Claro, pero no solamente que nos han decepcionado y también hemos decepcionado. Muchísimo. Nos han herido y también hemos herido, ¿no? Y empezaría por ahí, porque siempre hemos conversado de esos gurús que hablan más allá del bien y el mal y eso, pero nosotros somos humanos, ¿vale? Total. Entonces, hablar desde esa cosa como que uno, ¿sabe? Estamos ajenos a... Estamos ajenos a la cosa, que nunca somos heridores y la cosa. Nosotros fallamos y también vamos por caminos a veces tenebrosos, oscuros, incoherentes, que después uno tiene la habilidad de hacer la rectificación y reconocer, de poder abrazar esa sombra, ¿no? Pero hay que desmoralizar un poquito también la cosa, porque si no me dice, ay, pero es que yo nunca, esa gente que te dice, pero es que yo nunca decepciono a nadie. Ay, es que yo sería incapaz de eso. Yo, coño, por favor, vale. O sea, hay que bajarle a eso, ¿no? La peor decepción es la que nos decepcionamos nosotros mismos, cuando nos decepcionamos, porque yo siempre digo que hay algo que no te va a mentir nunca, que es la almohada. Tú Sí. podrás engañar a todo el mundo, pero cuando tú llegas y te acuestas, esa almohadita te habla y te dice, ven acá, ¿qué hiciste? Y yo creo que el tema es manejar esa decepción desde el coraje y agarrar y decir, bueno, soy humano, la vida es ensayo y error. Ahora bien, asumo la responsabilidad de eso que me decepcionó o de lo que decepcioné. Yo creo que es como un duelo. Cuando tú te decepciones por algo, tú caes en un duelo donde esa herida está ahí. Y creo que es importante observarla, trabajarla y detenerse a ver el por qué. Entre tanta gente, ¿por qué me tocó a mí? Entre tantas situaciones, ¿por qué me tocó vivirla? Porque eso nos lleva a no estar siempre desde el víctima. Que Sí, bueno, claro. ¿por qué a mí? Yo creo Bueno, que... ¿y por qué no a ti? Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y por qué no a ti? no? Claro. Sí, sin embargo, nos decepcionamos a cada rato de cosas hasta muy sencillitas, porque son las expectativas y siempre vamos a tener expectativas. Siempre vamos a tener expectativas, claro que sí, pero qué bueno, tocaste un tema que es extraordinario, porque la expectativa, fíjate qué curioso esto, y el nivel de decepción va relacionado a la altura de la De tu expectativa expectativa, que le claro. pusiste, ¿no? O sea, mientras más expectativa tú le pongas a la película, mientras más la eleves, el camino de la decepción, o sea, no es lo mismo caerte del piso 1 que caerte del piso 20, caerte del piso 20 después de una Total. expectativa, ¿no? Y una gran Eh, expectativa, por lo general, está condenada Ajá. a un gran fracaso en cuanto a todo lo que le ponemos de intención, Ajá. una expectativa de lo que no depende de ti. Porque por lo general Qué esa bueno. expectativa está en manos externas. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa cuando tenía ese ideal que construí o Ajá. tenía esa expectativa de que esa persona reaccionara o fuera? Empieza la decepción después. Qué bueno lo que acabas de tocar, porque también hay que ver que el que se coloca en la posición de expectante también tiene una responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, uno puede decepcionar a alguien quizás, pero también el otro le mete mucho combustible, ¿no? A una relación que está empezando. Entonces esa relación es la relación de mi vida, a un trabajo que está empezando y ese es el trabajo. Yo cuando oigo esa cosa yo me aterro porque esa cosa de mi vida, y yo digo, pero de mi vida es mucho tiempo, ¿no? Mucho. Tengan cuidado, ¿no? En un mundo donde hay una longevidad, donde la gente vive mucho, Y donde cambiamos tanto. cambiamos tanto, yo creo que hay que bajarle el volumen. Nos decepcionamos no solamente porque el otro quizás nos decepcione, sino cuánto de esa mentira le metiste tú a esa película. Y siempre parte de tu observador, ¿no? ¿Cómo ves el mundo? Esa expectativa y sobre todo me decepcionó. ¿Por qué? Porque en el fondo esa decepción, venga de donde venga, no está desde mis propios zapatos, no está desde mi observador, de cómo lo veo, cómo yo lo haría, porque ese es el gran error, es que me decepcioné porque yo lo hubiese hecho diferente. Y resulta que cada persona es un universo que tiene una forma de verlo, de hacerlo, de sentirlo. Y esas expectativas al final, si no tomamos conciencia y somos objetivos o tratamos de ser objetivos, vamos a sufrir después esa decepción y no estamos ajenos a que nos suceda a cada rato. Hasta en las cosas más simples y más sencillas siempre nos podemos decepcionar, ¿no? Lo importante es no decepcionarnos a nosotros mismos. Yo creo que el trabajo, volvemos a lo individual, ¿no? A ser muy
muy conscientes de lo que hacemos, de lo que somos. Yo me decepcioné de mí muchas veces por no ser muy coherente y no cumplir con las cosas que me prometía, ¿no? También. Aunque últimamente me he tratado de humanizar más conmigo, ¿no? Ser menos duro. Sí. Sí, yo también. Sí, yo no le paro sí, ya. porque en algún momento creo que también le metí mucho al castigador, ¿sabes? ¿No? De que me decepcionaba mucho y las cosas tenían que salir siempre perfectas. Total. Y yo creo que una de las cosas que yo lo he dicho, ¿no? Y lo dije en un editorial mío, es que también uno tiene que aprender a abrazar sus propias incoherencias. Es muy coherente aceptar la incoherencia. O sea, es Maravilloso. muy Yo coherente vi que lo dijiste el otro día y me decir, encantó. espérate, es que esto todavía me falta. Espérate, yo puedo seguir cometiendo errores. Espérate, yo sigo en el camino del aprendizaje. ¿Y sabes por qué me gusta eso que dices? Porque es muy humano. Profundamente humano. Nos hace humanos. No somos Profundamente robots, humano. ¿sabes? No somos inteligencia artificial todo el tiempo que se equivoca. Es decir, Que se equivoca. como humanos, lo más hermoso es poder reconocer nuestras fallas. Entonces hay una decepción, perfecto, pero ¿qué puedo hacer yo para corregir? ¿Y qué puedo hacer yo para asumir la responsabilidad en función de eso Ajá. que me decepcionó o en la decepción que causé, ¿no? Pero ahí tocaste un tema interesante que lo vamos a desarrollar en la próxima parte, que detrás de una decepción también tiene que haber una cuota de, fíjate, de una culpa positiva que me lleve a una responsabilidad de poder asumir ese cambio, Y accionar. esa transformación necesaria. O sea, es importante entender que no sé, ahí difiero un poco. Oí una entrevista y con esto lo cierro para que la analicemos en la próxima parte de Walter Rizzo, a quien admiro, porque me parece que es un gran psicólogo. Compartimos una vez. Maravilloso. Sí, creo que dice, pero él dice que en la relación de pareja a veces los dos no son culpables, que a veces uno solo puede ser culpable. Y cuando hablo de pareja, puede ser un socio, cualquier ámbito donde el vínculo esté presente. Yo ahí difiero porque yo sí creo que siempre ambos somos culpables, así sea porque alguien se quedó dormido. Y quedarse dormido, como se dice en derecho, también ejerce el concepto de lo culposo, que no es lo doloso. Lo doloso es la intención de lastimarte, pero también nosotros lastimamos sin intención y es parte de lo humano. Aquí seguimos hablando de un tema que me encanta, porque siempre nos decepcionamos a alguien. Y tú decías una palabra que para mí siempre me genera un poco de ruido, que es la palabra culpa, ¿no? Hablando del tema de Rizzo con el tema de las relaciones, yo siempre trato de cambiar esa palabra por responsabilidad, porque la culpa tiene como algo que nos paraliza. Sí, pero perdón que te interrumpa, pero tiene que ver por los propios procesos paradigmáticos de nuestra memoria. La culpa está muy ajustada a nuestra cultura judeocristiana. Totalmente. Entonces ya por ahí, vamos a ver si desprogramamos un poquito. A ver si te parece lo que te voy a decir. Porque Sí, si no, mi vida estaría llena de culpas de muchas cosas, ¿no? Y el tema es, ok, me culpo, pero acciono. Y yo creo Esa que es la ahí tenemos que responsabilidad. pasar a asumir la responsabilidad. ¿Ves? Esa es la Total, diferencia. Total. La culpa me va a permitir un espacio de reflexión necesaria que me ponga en la acción, que es la responsabilidad. Yo comparto igual, creo que hay Por mi culpa culpa, por mi pesada. culpa, No, por mi gran culpa, ahí y nos vivimos- metemos en otra cosa Y vivimos llenos de culpa. que es de terror, pero hay una culpa positiva que es la que nos puede detener en el sentido, déjame rectificar, déjame hacerme de alguna manera responsable para poder trabajar ese camino, porque en el campo de las sociedades y las relaciones, fíjate, vamos a salir del amor para poner relaciones laborales, que también son relaciones de amor de alguna forma también. Y esas relaciones, fíjate, yo tenía alguien que me visitaba que me decía que él estaba decepcionado porque el socio lo había estafado. Y que él, que era un hombre de una honestidad y una rectitud incapaz de estafar a alguien, ¿cómo la vida le mandaba a alguien que lo estafaba? Él no podía entender que él no tenía culpa alguna. Y déjame decirte que dentro del proceso se aparecieron algunas culpas, ¿no? Claro. Y a veces viene de nuestras propias estafas internas. Total. Y yo le preguntaba, ¿y cómo estuvieron los acuerdos con tus socios? ¿Dónde estuvieron las reglas? ¿Dónde estuvieron de alguna de las pautas de cómo iba a manejar? No, nunca las pusimos. Eso es culpa tuya, total. ¿lo entiendes? Porque de alguna forma las relaciones necesitan siempre que haya una cancha de saber. Si yo no pongo la cancha y yo me decepciono después, yo tengo derecho a preguntarte, ¿y tú pusiste las reglas o ambos pusieron las reglas? Y nos pasa mucho, ¿sabes? Nos pasa mucho, nos lanzamos al ruedo dando por sentado, otra vez volvemos desde mi yo, que la otra persona debería
que la otra persona tiene que ser así, o cualquier situación, y volvemos a lo mismo. Pocas veces nosotros empezamos por el divorcio, una relación. No, mira, ¿qué pasaría en el caso tal de que esto no funcione? ¿Qué pasaría en el caso de que tú quieras seguir tu camino? Que nosotros nos lanzamos al ruedo y después empezamos a dar por sentado que la otra persona debería responder a lo que yo creo que debería hacer. Y empieza la decepción después. Y yo creo que déjame decirte que es donde empieza el amor. Claro. Qué interesante. La decepción es el camino donde empieza el amor. Porque amarnos en las buenas y donde todo funciona es la gran trampa ilusoria. Las relaciones de cualquier tipo, porque la convivencia genera un roce que es como es igual a una rodilla que con los años de la rótula va generando desgaste y los meniscos se van desgastando. Esa es la relación. Eso no significa que haya que amputar la pierna. Significa que a veces hay que ponerle nosotros, prótesis. a veces hay que poner una prótesis. Para seguir caminando. Qué temazo, ¿viste? Sí. Porque muchas veces la prótesis viene siendo un amante, fíjate. Un amante es muy una interesante. prótesis, ¿no? Eso nos da para mucho tema. Eso da para mucho amante en cualquier lado. Fíjate, los socios también buscan otro trabajo que los ponga también en Algo otra que cosa. nos vuelva a conectar con la pasión. Claro, que nos vuelva a conectar con la pasión. Sin embargo, la mayoría de los problemas que tienen que ver son cuando la gente se decepciona porque asume. Ese es el verbo condenatorio. Usted no asume, usted no lee la mente del otro, usted no tiene capacidad de saber lo que pasa en ese proceso de memoria que pertenece a otro ser humano, ¿no? Hay que bajar los niveles de asumir, ¿no? Hay que ser un poquito A mí más... me pasa mucho, ¿sabes? Me pasa mucho que yo asumo otra vez de mi yo. Y últimamente me he dado la tarea de tener esas conversaciones a veces hasta incómodas, de hablar de lo que no queremos hablar, qué es lo que pudiese suceder, pero que termina sucediendo cuando las reglas del juego nunca están tan claras, ¿no? Ahí está. Yo creo, y volvemos a lo hermoso de poder comunicarnos y el poder de la palabra y el poder darnos ese tiempo para decir, antes de decepcionarte, esto es lo que soy, esto es lo que hay. Qué importante, pero es que las reglas del juego, qué bueno eso, nadie las pone. Nadie. Y Hay nadie mucho las pone. miedo, ¿sabes? En el Claro, fondo. porque las reglas del juego son antipáticas. Claro. Porque si yo te doy una consulta, tú me tienes que pagar. Y el momento que yo te diga, dame y págame, eso es antipático, ¿no? Claro. El momento que haya algo que tengas que retribuirme en el marco de la relación y que yo te lo pueda pedir, y tengo derecho a pedírtelo, Total. además, eso es antipático. Entonces, claro, la decepción es el punto donde nos encontramos a decir que es hora de poner las reglas. Ojalá las pusiéramos antes, pero sería una trampa porque los movimientos de ilusión y de pasión de la vida nos tienen tan distraídos que quién va a poner regla y pauta. Y yo más bien digo, nada, no pongan ni pautas ni reglas en ese momento, disfruten y vivan lo que tengan que vivir. Pero cuando la decepción llegue, que va a llegar porque es parte de la humanización, ese es el momento de poner entonces cuáles serán los acuerdos. Eso me encanta. Sí, y te cierro diciendo esta parte para que nos las podamos llevar, porque también hay que ver por qué nos decepcionamos y meternos un poquito, lo que tú dices, en ese diálogo interno, porque a veces es más fácil tirar el balón de aquel lado, Total. ¿no? Ok, pero no hay que meterse a poner el balón en nuestra cancha a ver qué fue lo que pasó ahí. Total. Eso requiere coraje. Claro. Y hay que hacerlo, señor. Requiere coraje. Entonces seguimos nosotros aquí y después, ¿qué? Después de una decepción, y vamos a seguir decepcionando también, y nos vamos a decepcionar muchas veces. Claro. Continuamos aquí entonces. Y humanizar la decepción, porque es parte del camino. vida. La buena noticia es que, que nadie va a trazar el camino de la vida si no se decepciona. Tú sabes que yo tengo una idea, yo no sé si me va a ir bien, pero te la comparto a ver si un día nos animamos a hacer eso. Ajá. Es sacar del cofre todas aquellas palabras que nos han prohibido. Porque son como un pecado capital, ¿no? Total. Si tú hablas de traición, no. Si hablas de decepción, no. Si hablas de dolor, no. Si hablas de fracaso, no. Fracaso. Si hablas de frustración, no. O sea, es como que si tú tocas un tema, entonces te dice que estás vibrando bajo, que la cosa, que no te metas en esa zona, ay, tan oscura, no sé qué. Y yo digo, pero qué importante si la vida está Es llena parte de la de vida. decepciones. Y además de la decepción se crece y se aprende, ¿no te Total. parece? Total, porque
le damos el poder a la palabra que nosotros queremos desde la intención. La palabra es palabra. Entonces, ¿con qué nos conecta? Y tal vez hay una herida no resuelta o algo que no queremos ver. Porque yo creo que detrás de una decepción siempre está el ideal. Nosotros vivimos llenos de ideales. El ideal de lo que debe ser una pareja, de lo que debe ser un papá, de lo que debe ser un gerente, de lo que debe ser un socio. Y cuando ese ideal no se cumple porque somos humanos y vamos a fallar en algún momento o no vamos a llenar la expectativa, empezamos a decepcionarnos, ¿no? Entonces, en un mundo lleno de ideales que nos venden de que todo es perfecto, no hay perfección. Somos humanos y somos perfectamente imperfectos dentro de esa cotidianidad que nos lleva a darnos cuenta de que la vida es ensayo y error. Pero decepcionarnos es humano y el tema es corregir. Ahora bien, me quedo pegado en la decepción, ahí ya es una decisión personal. El tema es qué aprendo, porque cada decepción me tiene que dejar un gran aprendizaje. Lo que pasa es que el aprendizaje es un trabajo. Y una decisión profunda. Claro, parte de la decisión, pero tiene que llevarme al trabajo del análisis profundo de esa decepción y cómo la genero un procedimiento creativo para salir de ella y aprender. Es difícil en nuestros tiempos porque este es un tiempo de inmediatez, como tú dices, ¿no? Claro. Entonces, yo no tengo muchas ganas de quedarme en una investigación un poco más profunda con herramientas para entender y transformarla. La gente va es de decepción en decepción. Y uno podría preguntarse, más allá de los órdenes, no sé, karmáticos y quizás un poco esotéricos, que bueno, yo soy un poco más pragmático, no porque no crean eso, sino que creo que la vida nos lleva a... creo que la gente Sí. que tiene que tocar un poco más de tierra, pero sin duda uno tiene que preguntarse por qué las decepciones se repiten en mi vida, porque hay gente que me dice, pero es que yo no pego una en el Porque yo- trabajo, que yo no pego una en el amor, es que yo no pego una en este país, es que ok, tú lo dijiste, hay variables, hay imponderables, hay posibilidades, pero dentro de eso una cuota, pero ¿qué es lo que Claro. tú no pegas? ¿Qué te ¿Cuál has es la puesto a ver en ti? constante que eres tú? Debe haber una constante, Claro, ¿no? claro. Y O nos sea, cuesta porque todos hemos caído en esa trampa a veces del víctima. ¿Por qué a mí? Y nosotros en terapias, en sesiones que trabajamos con tanta gente, a veces es, bueno, ¿y qué pasaría? Que no es casual que todas las personas te peguen, no es casual que todas las personas te engañen. ¿Qué parte de eso tienes que no has querido ver? Porque la peor estafa, la peor decepción Es con la- uno. con uno mismo. es con uno. Pero nos cuesta asumir la responsabilidad. Volvemos a lo mismo en un mundo donde la gente no quiere ni comprometerse ni quiere asumir responsabilidades. Entonces estamos en lo fácil del next. ¿No? El otro, la otra, el otro. Y la vida llega un momento que nos tiene que detener y decir, ok, pero ¿qué estoy creando? ¿Qué estoy creando? Y ahí empezamos a ser mucho más coherentes, que para mí es una palabra que la vengo trabajando desde hace mucho tiempo, el tema de la coherencia, pero desde esa visión tuya me encanta. Asumir lo incoherente que podemos ser desde una profunda coherencia. Claro, asumirse que uno también... Asumir nuestros errores. Me encanta, porque es que quien asume sus sombras y sus propios demonios también es muy coherente. Claro. La coherencia no es decir que uno está más allá de, Total. de una cosa ahí, Total. Es integrar esa sombra. Es integrarla, que es un concepto muy junguiano, pero tocas un tema interesante que tiene que ver por qué nos quedamos en el patrón de esa decepción. Hoy la maravilla que tenemos la comprendemos más en el cerebro. Claro, nosotros lo vemos siempre en la representación de la conducta y lo psicológico, pero lo psicológico tiene una estructura que es un hardware que es donde opera, ¿no? Entraríamos en debates filosóficos de saber si hay mente sin cerebro, bueno, ¿qué habrá más allá después de que la muerte cerebral aparezca, ¿no? Hasta ahora entendemos que cuando el cerebro se apaga la mente. Hasta ahí. No sé, hasta ahí, pero eso no significa que no haya otra cosa, que no se haya comprobado no significa que no verdad. exista. Sin embargo, la gente no hace el trabajo porque la ruta cerebral es literalmente una red que va generando costumbre, hábitos, y para el cerebro es mucho más cómodo quedarse en el hábito de la decepción continua que mover lo creativo, que es romper las estructuras para generar esa famosa palabra que es la neuroplasticidad, que no es otra cosa que el cambio, pero hoy se ve dentro de ese cerebro. Entonces es curioso porque el cerebro, y yo lo he repetido mucho, el cerebro no tiene nada que ver con lo bueno y con lo malo, no tiene nada que ver con lo amoral o no amoral, es un asunto filosófico, psicológico de la estructura cultural que cada quien tendrá. Total. El cerebro obedece a ruta, a ruta. Si la vida me pone en relaciones de decepciones, para él es más cómodo quedarse dentro de ese camino. Por eso hay que forzar los cambios de la vida a través del trabajo. Es un asunto creativo, ¿no? Claro, y más en una sociedad que nos ha, de alguna manera, enseñado
a ser víctima. Y el víctima siempre termina siendo un victimario, ¿no? Entonces, Claro. es como que capitalizamos el pobrecito. Yo vengo de esa cultura, hasta cómico. Mi madre decía siempre, pobrecita tu hermana que se va de viaje mañana. Mamá, pero ¿sabes Sí, cuánta sí, gente se sí, monta en un sí, avión? sí, sí. Ven, es que pobrecita, pobrecito. Y el pobrecito, parece mentira, está tan instaurado en nuestra cultura latina, sobre todo. Muy latina, Que muy eso latina. hay que observar en qué momento me caigo el pobrecito. ¿Por qué a mí? Muy latina. Muévete, Sí. muévete. ¿Por qué a ti te tocó? Asume, muévete y si no es para ti, next. Porque hay algo que sí va a llegar desde la conciencia. Y yo sí creo que el merecimiento tiene que ver mucho con esa toma de conciencia personal de decir, ok, si me he repetido varias veces y asumo la responsabilidad y cambio, la vida me tiene que dar un resultado totalmente diferente. Sí, lo que pasa es que el cambio es trabajo. Totalmente. Y requiere de coraje. Así es, yo creo que el síntoma de esta cultura es que no queremos hacer el trabajo. Caemos en las recetas mágicas. Me hiciste recordar, yo tenía una señora que de mucho dinero que atendía y la hija estaba en Suiza. Ajá. Y ella me decía, pobrecita mi hija, ¿no? Tiene que agarrar 10 horas de vuelo y viajaba en VIP, ¿no? Ajá. Y viaja en primera, pero mira, llega a Pobrecita. Suiza y mede el frío de Suiza. Y claro, está en una universidad muy buena, pero pobrecita, pobrecita. porque, o sea, ahora vive en un apartamento compartido. Claro, es un apartamento muy bueno. Es la cultura, Esa cultura, del pobrecito y un ser humano en víctima, y es un tema que vamos a tocar. Tiene una línea invisible de cómo convertirse en un victimario. Victimario. Y después de una decepción, ¿qué es lo que vamos a hacer?